Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu microbiota, nuestro espacio de divulgación aquí en YouTube. Y hoy vamos a celebrar nuestro cuarto episodio. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de microbiota y piel, de la dermobiota, porque muchas veces cuando pensamos en microbiota ya directamente nos vamos a pensar en la intestinal, pero no es el único sitio de nuestro organismo en el que tenemos microorganismos y bacterias que nos ayudan a estar saludables, que hacen funciones importantísimas para nuestra salud y que queremos explicaros e ir conociendo cada vez más, pues con estas entrevistas que hacemos a profesionales que nos ayudan a entender un poquillo más de este micromundo que llevamos dentro y de su relación con nuestra salud. Así que nada, hoy os vamos a explicar un poquito más sobre la dermobiota. Podéis recordar que nos podéis seguir a través de Instagram, a través de Facebook, podéis daros de alta en nuestra newsletter para estar un poquito al día de todos los contenidos que vamos creando. La newsletter la podéis encontrar en nutribiotica.es. Y bueno, os voy a presentar ya directamente a la invitada que tenemos hoy con nosotros, una profesional que es, vamos, un perfil estupendo para poder entender toda esta relación de nuestra microbiota de la piel con el resto de nuestra salud. Así que os la presento. Estoy hablando de Sandra Onieva. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias por dejarme participar en estas charlas sobre microbiota que me parecen súper necesarias y encantada de estar aquí. No, pues muchísimas gracias a ti por participar, que para nosotros es un honor que estés y sobre todo pues para hablar de un tema tan interesante como es la microbiota de la piel, la dermobiota, que nos explicarás ahora en un momentito qué es, pues porque quizás es un poquito más desconocida y también es importante saber cuál es el papel que cumple y por qué es tan importante para nuestra salud. Para que la gente que nos está viendo entienda un poquito por qué tu perfil es excepcional para poder hablar de esto, voy a contar un poco sobre cuál es tu profesión y el trabajo que tú ejerces ahora. Tú eres dietista integrativa y tienes una amplia experiencia, una amplia formación en el mundo de la dietética y de la nutrición, pero es que además estás muy especializada en microbioterapia, pero también en salud hormonal, en el sistema digestivo, en autoinmunidad, en trastornos relacionados con el sistema metabólico y también en inflamación crónica. Y ahora mismo además estás plenamente dedicada a tratar patologías dermatológicas, con lo cual yo creo que bueno, pues nos vas a poder explicar fenomenal eso que es la dermobiota, porque como decía al principio, claro, cuando hablamos de microbiota siempre se nos viene a la cabeza la microbiota intestinal. Pero Sandra, ¿qué es la dermobiota y por qué es tan importante para nuestra salud? Pues la dermobiota es el ecosistema de microorganismos, está formado por bacterias, arqueas, hongos, incluso ácaros, que aunque no son microorganismos en sí mismos, pero también los englobamos dentro de todo este ecosistema, que colonizan nuestra piel, tanto en superficie como pues, en la epidermis, en zonas como los folículos pilosos, las glándulas que encontramos en la piel, las sebáceas, las sudoríparas, y también en el tejido adiposo subcutáneo. Entonces, la piel al final es uno de los órganos más grandes, más extensos de nuestro organismo y es la primera barrera de defensa que tenemos frente al medio externo. Por tanto, pues es nuestra primera protección, ¿no?, frente a todas las agresiones externas. Pues de ahí su importancia y de ahí también el papel vital de todo este ecosistema que, pues como iremos viendo, al final cubre muchas de estas funciones que atribuíamos a todo lo que es el órgano de la piel. Entonces, el equilibrio de esta dermobiota va a permitir mantenernos pues, en un estado de protección y de salud y de inmunorregulación. En cambio, cuando está desequilibrada puede favorecer la aparición de trastornos, ¿no?, y de patologías de la piel. Un ejemplo para que lo podamos entender, pues en la rosácea, por ejemplo, muchos Ujú. casos de rosácea suceden porque hay un sobrecrecimiento de uno de estos ácaros, que es el Demodex follicularum, pues puede estar asociado a algunos tipos de rosácea. Y pues así podríamos seguir con cualquier patología inflamatoria de la piel, ¿no? Todas ellas tienen un tipo de disbiosis, de desequilibrio Ujú. de este ecosistema, que es la dermobiota. Claro, ¿quién nos iba a decir que estamos, ya sabíamos que estábamos llenos de bacterias y de microorganismos por dentro, pero también saber que estamos prácticamente enteros llenos de bacterias a través de Enfundados. nuestra piel? Sí, sí, es, vamos, totalmente llamativo. Entonces,
Sabiendo que existen, ¿cuáles son las funciones que ejercen estos microorganismos, esta dermobiota? ¿Qué hacen exactamente para nuestra salud? ¿Qué relación tienen con ella? La función principal de la dermobiota es una función reguladora, de protección. Tiene una doble función, de protectora de la piel, que es la función de barrera física y de barrera inmunológica. Esto lo consigue por diferentes mecanismos. Pues algunos ejemplos es, por ejemplo, la capacidad que tiene la dermobiota, este ecosistema de microorganismos, de Ujú. sintetizar unas sustancias que son los péptidos antimicrobianos, que nos van a ayudar frente a la proliferación de patógenos o de bacterias que pueden provocarnos problemas de salud, o Ujú. incluso pueden modular la inflamación. Una piel que tiene una dermobiota desequilibrada pues va a inflamar mucho más frente a una herida, por ejemplo. Ujú. También tienen una función de regular el funcionamiento del sistema inmune mediante la síntesis de citoquinas y de linfocitos de tipo T. También fabrican ácidos grasos de cadena corta que promueven el funcionamiento normal de los queratinocitos, que son unas células vitales también con gran acción inmunológica. Entonces, en resumen, la integridad, ¿no?, de esta dermobiota, de nuestra epidermis, también va a depender en gran medida, ¿no?, del equilibrio de este ecosistema. Ujú. Eh, También la dermobiota le encontramos que va a variar, no es la misma dentro de toda la superficie de la piel, sino que va a depender mucho pues, de la zona de piel, de la temperatura, de la humedad, del pH. Entonces no estamos hablando de un único ecosistema, sino que dentro de la propia dermobiota podemos encontrar distintos ecosistemas dependiendo de dónde esté alojada. Claro, que supongo que eso es súper interesante para entender bien, pues según la composición de esa zona, pues cuál es la eubiosis de esa zona, cuál es la disbiosis, porque bueno, siempre explicamos, ¿no?, que la disbiosis es el desequilibrio de la microbiota, entonces es importante entender que, claro, que dentro de la piel ni siquiera es una composición básica, ¿no? O sea, sino que cambia y que Muy en cada sitio complejo. es diferente, ¿no? Mm. Ujú. Y hay bueno, siempre se habla, ¿no?, de la manera en la que nacemos en relación con la microbiota intestinal, que es muy importante, ¿no? La diferencia, pues, entre un parto natural o una cesárea se tiene en cuenta con la microbiota intestinal, pero también mucho con la dermobiota. Yo quería preguntarte por qué se dice que se pierde casi una oportunidad de oro a la hora de la colonización del feto si no puede pasar por el canal del parto. ¿Qué relación tiene con nuestra dermobiota esta situación? Bueno, como has comentado, a día de hoy ya sabemos que la colonización de la microbiota del bebé ya va a empezar en el embarazo, ¿no? La microbiota de la madre ya va a empezar a colonizar ese feto, pero sí que es verdad que la gran ventana de colonización, en el caso de la dermobiota, se va a producir durante el parto natural. Al pasar el bebé por el canal vaginal, se va a impregnar con toda la microbiota vaginal de la madre y va a ser el gran momento de colonización, ¿no? A pesar de que luego durante la infancia y hasta la adolescencia pues también se puede seguir colonizando y constituyendo lo que será nuestra dermobiota final, pero sí Ujú. que es verdad que el tipo de parto pues va a determinar muchísimo el tipo de dermobiota y la capacidad después de ese bebé, ¿no?, de enfrentarse a las agresiones y también a cualquier alteración que pueda tener inmunológica. Se ha visto, por ejemplo, pues que en bebés nacidos por parto por cesárea Ujú. pueden tener mayor predisposición a desencadenar en la vida adulta enfermedades que sean autoinmunes o enfermedades inflamatorias, pues como puede ser el asma, como puede ser la celiaquía. Entonces es súper importante intentar preservar, ¿no?, ese parto natural siempre que sea posible, porque muchas veces no hay elección, y por eso también se están llevando a cabo en los paritorios ya de muchos hospitales pues el hecho de impregnar con una gasa al bebé recién nacido con la microbiota vaginal de la madre. Entonces, es una Ujú. manera también de intentar minimizar ese daño que puede suponer pues, el nacer por la hora de colonizar la dermobiota de ese bebé. Claro, y replicar todo lo bueno de sí pasar por el canal del parto, ¿no? Sí. Entiendo.
Ujú. O sea, Sí, que es sí. impresionante incluso desde el primer momento cómo tenemos que tener en cuenta esa microbiota que ya está presente, en la piel desde, vamos, desde el minuto Sí, cero. son muchos los condicionantes perinatales que van a determinar nuestro microbioma, entonces es importante tenerlos presente e intentar minimizarlos, porque Ujú. muchas veces pues no hay otra elección que hacer una cesárea, pero Claro, claro. otras veces sí que es verdad que los partos se han monitorizado de tal manera que muchas veces pues directamente a la mínima de cambio pues practican cesáreas cuando no son necesarias, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, es llegar un poco al equilibrio y tener claro que va a ser un momento decisivo también para la constitución de la microbiota de la piel de ese bebé. Ujú. ¿Y qué pasa cuando, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo niños, adolescentes, después adultos? ¿Cuáles son los factores que impactan en el desequilibrio de nuestra dermobiota, de nuestra microbiota cutánea? Porque, por ejemplo, tengo anotado que hay uno que se suele comentar mucho, sobre todo porque es característico de nuestra sociedad, que es el exceso de higiene, ¿no? Que a veces no tenemos las mismas pautas higiénicas que teníamos en un pasado y eso parece ser que también tiene un impacto, ¿no?, en nuestra dermobiota. Sí, sin duda, la medida que los niños se exponen al ambiente, pues aumenta la diversidad de esta dermobiota. Por eso, lo que os comentaba antes, ¿no? Estos primeros años de vida, dejar que los niños se ensucien, jueguen, que tengan mascotas, va a ser una manera también de ayudar a seguir colonizando esta dermobiota y hacernos pues, tener un ecosistema mucho más diverso y al Ujú, final mucho más equilibrado. Entonces, son muchos los factores que afectan. La edad es uno, la alimentación, el tipo de alimentación que tenemos va a ser determinante también en nuestra microbiota. Una dieta que sea rica en alimentos proinflamatorios, que no tenga fibras fermentables para la microbiota, que no tenga antioxidantes, polifenoles, pues nos va a afectar negativamente tanto en el microbioma intestinal como en la piel, ¿no? En la dermobiota. El estilo de vida al final también, la exposición al medio, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza es otro factor que nos modula. El estrés es un gran agresor de la microbiota y de la dermobiota. No hay más que ver, ¿no? Cuando tenemos un problema de ansiedad o de estrés, pues que mm, acabamos con manifestaciones cutáneas, ¿no? Pues ujú, hay una conexión directa entre la piel y el cerebro, ¿no? Y también entre la piel y el intestino. El exceso y los hábitos de higiene que hemos mencionado pues son claves, sobre todo muchas veces también pecamos en la vida moderna de un exceso de productos, de jabones, de ujú, cosméticos. Muchas veces esto no nos está ayudando, sino todo lo contrario, porque estos productos pues, pueden llevar desde tóxicos hasta disruptores endocrinos que al final nos están generando una toxemia y nos están dañando este ecosistema de la mm. microbiota. Por eso es interesante también pues, tener claro y la importancia, ¿no?, de escoger los productos de higiene y sobre todo de no volvernos locos con la limpieza, porque Ujú. tampoco nuestra piel ya tiene mecanismos para mantenerse sin necesidad de estar constantemente usando agua y jabón, ¿no? Ujú. Eso no quiere Sí, decir que nos lo saltemos, pero claro, bueno, no estamos animando a no ducharse. exacto. Atención, que no es nuestro objetivo, pero sí que, bueno, es verdad que lo del exceso de higiene sí que se ha comentado y es muy interesante lo que estabas también hablando ahora de la cosmética. De hecho, yo creo que se ve evidentemente que a día de hoy hay un movimiento también por intentar ir hacia una cosmética más natural, más respetuosa con la propia piel, ¿no? Porque al final, pues, es algo que tú estás incorporando a tu cuerpo y que también necesitas, igual que la alimentación, como todos esos factores que has mencionado, pues que cada vez intentar tener en cuenta cuál es su impacto, no solo en nuestra salud, sino directamente en nuestra microbiota de manera concreta, que supongo que antes no era algo que la gente se plantease tan directamente, ¿no? Bueno, supongo que el problema también ha venido con el boom de la industrialización, pues, de que no sé, antes era todo como mucho más natural y pues en el siglo XX ha sido el boom de
tanto en alimentación como en productos de higiene, de cosmética, pues una revolución, ¿no? Y al final estamos tirando muchos de químicos y de sustancias que muchas veces no se ha valorado, ¿no?, la repercusión, y sobre todo el tema de la dermobiota, que al final es también muy nuevo en el campo de la investigación y no se ha tenido en cuenta. Ahora sí que empiezan a haber muchos más cosméticos más redirigidos a cuidar, incluso que tienen probióticos específicos, pero hasta hace poco pues era un tema que no se abarcaba en dermatología y que tampoco se tenía en cuenta. Entonces es mucho más allá de lo que decíamos al principio, ¿no?, que no somos solo células humanas, sino tenemos que tener también presente que tenemos que cuidar ese ecosistema que vive con nosotros y que nos está apoyando a nivel de salud. Sí, sí, tenemos que cuidar nuestra parte bacteriana, que Exacto. también la tenemos y vamos, y tanto que la tenemos. Y precisamente hilando con eso, en las investigaciones más recientes, cada vez a medida que se va investigando más sobre microbiota intestinal y todas sus uniones, ¿no?, con el resto de nuestro organismo, más allá de lo que es directamente el sistema gastrointestinal, se han ido demostrando poco a poco pues esas relaciones también con muchas patologías relacionadas con la dermatología. ¿Qué se sabe exactamente ahora mismo, Sandra, de esa relación entre nuestra microbiota intestinal, cómo está nuestro intestino y qué le pasa a nuestra piel? Pues la relación es total, yo te diría que total. O sea, el- muchas de las patologías digestivas se acompañan de afectación cutánea y viceversa, ¿no? Algunos ejemplos muy claros, pues la dermatitis herpetiforme que aparece en casos de celiaquía, Ujú. o la alopecia, el vitíligo, que muchas veces también se asocian a esa, o bien la celiaquía o una sensibilidad al gluten no celíaca. Todas las enfermedades inflamatorias intestinales también están muy relacionadas con patologías de la piel, el acné, la psoriasis, la rosácea. Son cuadros patológicos que siempre se repiten, ¿no? Es raro encontrar una clínica de cualquiera de estas enfermedades inflamatorias de la piel que no curse también con sintomatología digestiva. Ujú. Entonces, la microbiota de nuestra piel está directamente interrelacionada con la microbiota de nuestro intestino, y cuidar una significa también cuidar la otra, ¿no? No podemos olvidarnos, y en los abordajes de tratamiento pues es importante también tener muy presente pues cómo está toda esta situación digestiva, y si hay un problema resolverlo en primera instancia, porque si no va a ser imposible, ¿no?, acabar de resolver el problema en la piel. Claro, o sea, tener esa imagen que nosotros también intentamos defender desde Nutribiótica, ¿no? De la salud 360 y de ir un poquito más allá Sí, del departamento estanco de esa parte de nuestro organismo, ¿no? total. Has mencionado diversas patologías relacionadas con la dermatología y yo quería centrarnos en una específica ahora mismo, porque bueno, en unos días se va a celebrar el Día Mundial del Lupus y quería saber, pues, de manera concreta, si, bueno, que nos expliques un poquito más qué es el lupus, porque, bueno, no sé si sabemos muy bien lo que es una enfermedad que nos suena mucho, pero a veces igual no entendemos efectivamente cómo cursa, qué sintomatología tiene y sobre todo si tiene también entonces una relación con la microbiota, igual que otras patologías que has comentado ahora. Pues sí, el lupus es una de las más representativas enfermedades autoinmunes. Ujú. Para entender un poco lo que es la autoinmunidad, por si alguien de los que nos está escuchando, ¿no?, que lo llevamos mencionando varias veces, Sí. pues al final, de forma muy simplificada, cuando hay un problema autoinmune, lo que pasa es que nuestro sistema inmune está confundido y acaba atacando tejidos y células de nuestro propio cuerpo en vez de células o agentes patógenos, ¿no?, que Ujú. pueden estar interfiriendo. Entonces, el lupus es una de estas enfermedades autoinmunes que cursa de forma sistémica. Eso quiere decir que puede afectar a cualquier órgano y a cualquier sistema. Uno de los más clásicos es la piel. Hay unas Ujú. manifestaciones muy características del lupus en la piel. Eh, bueno, un poco como anécdota, el nombre de lupus se le dio porque en la antigüedad los médicos asociaban las llagas y las heridas que aparecían en la piel ocasionadas por esta enfermedad, les parecían que eran mordeduras de lobo. Entonces, lupus en latín es lobo. Anda. Y ahí, pues ese nombre que se ha quedado, que efectivamente no tiene nada que ver con una mordedura de lobo, pero bueno, es una cosa como más anecdótica. Más Ujú. anecdótica.
Es una enfermedad que hasta los años 50-60 era incluso mortal, es decir, tiene una afectación a muchos niveles, a nivel metabólico, a nivel hormonal, no solo en la piel, sino que puede afectar a nivel renal, suele haber mucha incidencia y podía llegar a ocasionar incluso la muerte. Hoy en día eso ya está más que superado, pero sí que es verdad que, bueno, aunque no es mortal, sí que suele ser crónica y también muchas veces el abordaje que se hace médico pues es bastante deficiente en el sentido de que solo se aborda desde la parte farmacológica intentando minimizar los síntomas, cuando pues hay una parte súper importante, ¿no?, de todas estas enfermedades autoinmunes, que es la desregulación de este ecosistema de microbiota, que está muy relacionado al final con esta inmunomodulación. Entonces, hay dos tipos de lupus principalmente. Os he hablado del eritematoso sistémico, pero también hay el eritematoso cutáneo. El eritematoso cutáneo suele pasar en un porcentaje muy bajo, pero es verdad que las personas que solo presentan sintomatología cutánea y no tienen ninguna más manifestación sistémica no suelen llegar a un curso sistémico. Entonces podríamos hablar de dos tipos de lupus diferentes, aunque al final el tratamiento pues viene a ser un poco el mismo. Los síntomas pues son muchísimos, son muy incapacitantes también, desde cansancio, dolores articulares, problemas orgánicos, cardíacos, el riñón suelen ser órganos diana bastante frecuentes y sobre todo un poco lo que más nos interesa hoy, ¿no? A nivel de piel, el lupus se manifiesta en forma de llagas, puede aparecer en la boca, también descamaciones de las mucosas, lesiones circulares rojizas en los brazos, en las manos, y la más característica es un eritema que puede aparecer en la cara en forma de mariposa, ¿no?, como una rojez, que también es muy molesto. Por eso también el lupus se suele asociar con la mariposa en muchas asociaciones y destinadas a hablar sobre la enfermedad. Las causas del lupus, pues como cualquier enfermedad autoinmune, ¿no?, muchísimas, desde factores genéticos, factores epigenéticos, como pues pueden ser la alimentación, la exposición solar. En el caso del lupus es una enfermedad que es muy fotosensible. Ahí vemos una clara relación con esta dermobiota que hemos hablado antes, ¿no?, que tenía esta función de protección frente a los rayos UVA, pues en este caso claramente esa parte está absolutamente a cero, ¿no?, sobre todo cuando cursa la enfermedad está muy activa. Bueno, es un poco, al final, el tratamiento farmacológico. Muchas veces el problema que nos encontramos es que los grandes fármacos que se utilizan para este tipo de enfermedad, que como son los corticoides, como es la hidroxicloroquina, como son los inmunosupresores, tienen una repercusión directa en negativo sobre nuestra dermobiota. ¿Qué pasa? Que cuando nos limitamos a hacer un abordaje a través de farmacología, pues muchas veces podemos acabar empeorando uno de los problemas de origen de la enfermedad, que es esa disbiosis, ¿no?, ese desequilibrio de la dermobiota. Por eso, de nuevo, la mejor forma de tratar cualquier enfermedad autoinmune es con una visión integrativa, con un equipo multidisciplinar en el que se aborden pues cuantos más aspectos mejor relacionados con la inflamación, ¿no? Pues la dieta, el estilo de vida. Desde luego que la farmacología en muchos casos es necesaria y muchas veces en el punto de origen para poder minimizar síntomas, pero a medida que se va avanzando con otros tratamientos colaterales muchas veces deja de ser necesaria o podemos reducir la dosis, y es un poco pues el objetivo, ¿no?, de intentar que cada vez pues vaya cambiando esta praxis médica, y también que nosotros como pacientes tengamos más información y podamos exigir pues otras opciones, ¿no?, de tratamiento, y no limitarnos pues muchas veces a la convencional, que a veces se queda corta. Sí, al modelo únicamente farmacocentrista, ¿no?, sino que Exacto. ir un poquito más allá. Y esto ocurre también con otras patologías clásicas, ¿no?, de la sociedad, como puede ser la dermatitis atópica o la psoriasis, por ejemplo, también. ¿También estamos un poco en el mismo punto? Sí, de nuevo son enfermedades de base antiinflamatoria y autoinmune,
y pues de nuevo están muy relacionados con el estilo de vida del paciente. Lo primero que tenemos que ver ante un paciente que tiene una de estas enfermedades es revisar cómo es su estilo de vida, cómo es su alimentación, intentar pues reequilibrar, ¿no? su microbiota. Son un poco los puntos de partida, ver cómo está su sistema digestivo también, ¿no? Porque al final va a ser la manera de frenar esa respuesta inmune muchas veces alterada. Entonces, la integridad de la barrera intestinal, súper importante también en todas estas enfermedades. Entonces, bueno, el abordaje, volvemos, tiene que ser cuanto más integrativo, muchísimo mejor. Y sin duda la microbioterapia, la restitución de ese equilibrio de la microbiota con probióticos específicos va a ser clave. Precisamente ahí es a donde yo quería llegar ahora para preguntarte, bueno, pues precisamente por esta nueva herramienta, ¿no? Clínica que tenemos, que son los probióticos humanos de cuarta generación y como bien acabas de decir tú ahora, de cepas específicas. Claro, entonces entendemos que sí, que tienen una utilidad enorme en estos pacientes para hacerle este tratamiento de abordaje integral, ¿no? Como estabas diciendo tú ahora. Sí, absolutamente. Conocemos ya perfiles de disbiosis, de desequilibrio de la mayoría de estas patologías, con lo cual pues podemos redirigir un abordaje con probióticos específicos que esté destinado a recuperar el equilibrio. Siempre lo ideal es individualizar en cada paciente, empezar por ese contexto digestivo y si hay un problema a nivel digestivo que esté retroalimentando pues el problema de permeabilidad o el problema de desequilibrio de la microbiota intestinal, resolverlo en primera instancia y a partir de aquí pues luego podemos trabajar con probióticos mucho más específicos redirigidos a la dermobiota. Pero sí, absolutamente es uno de los pilares del tratamiento y que deberíamos implementar ya todos los profesionales, incluso a nivel médico. El problema es que, bueno, pues que muchas veces vamos a cámara lenta y nos encontramos pues que no es lo habitual. Claro, yo me imagino que los pacientes muchas veces igual les llama la atención. Tú que estás en práctica Sí. clínica, no sé si te has encontrado con algún caso bueno, en el que darles también es complicado y igual dice, bueno, pues primero tendrás que explicarle todo lo que es la dermobiota, por qué también su microbiota intestinal está interaccionando con su patología y por qué también los probióticos son útiles en su caso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, las primeras consultas son pues un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Es explicarle al paciente que entienda un poco que lo que le pasa en la piel va mucho más allá de su piel y que tiene una relación directa con lo que está pasando en su intestino. De entrada choca, porque es verdad que es, bueno, como que me está diciendo esta, pero luego enseguida conectan y la verdad es que a la que empiezan el tratamiento es brutal el cambio de tratamientos pues, que antes solo se abordaban a nivel médico. Yo tengo la suerte ahora pues, de estar trabajando en una clínica de dermatología que está abierta, ¿no?, a esta nueva visión de trabajar en equipo multidisciplinar y que un poco el objetivo de estar yo en la clínica, que es de dermatología, pues es aportar esa visión desde la nutrición y también desde la microbioterapia y estamos viendo pues eso, remisión total de sintomatología en pacientes pues que antes lo normal era que se cronificara o que cursaran con brotes. Claro. Entonces el cambio en el resultado de los tratamientos es brutal y en la calidad de vida de los pacientes también, porque al final en el camino aprenden a adoptar hábitos saludables que les van a ayudar a lo largo de su vida, ¿no?, a preservar su salud y a Claro. preservar el equilibrio de su microbiota. Por ahí el interés, ¿no?, también de que intentemos pues eso, poco a poco ir cambiando esa visión farmacológica y integrando mucho más todos estos aspectos que son igual de importantes en la enfermedad, sobre todo en las enfermedades de la vida moderna, ¿eh? Claro. Tenemos un problema vivimos en una burbuja que es un cóctel molotov antisalud. Estrés crónico, mala alimentación, muchas veces por desconocimiento, no respetamos los ciclos circadianos, muchas veces esto es un caldo de cultivo perfecto pues, para la enfermedad y sobre todo afecta directamente también a la microbiota.
Claro, y pues por eso hay que tener totalmente en cuenta todo esto que estás diciendo, tenga uno una patología o no, ¿no? Porque hablamos también muchas veces de la Sí. prevención, de que no hace falta llegar a tener, pues en este caso, hoy que estamos hablando de la dermobiota, pues no hace falta llegar a desarrollar una patología relacionada con nuestra piel para tener en cuenta que si queremos cuidarnos ya desde antes de tener ningún tipo de problema, pues que hay que tener en cuenta nuestra microbiota. Por eso, y bueno, pues es un poquito la pregunta que le hacemos a todos los invitados que traemos a media hora con tu microbiota. Te vamos a pedir 3 consejos, valen 2, valen 5, valen los que quieras, de cómo tenemos que hacer para cuidar nuestra piel y nuestra microbiota de manera directa. Bueno, un poco los hemos ido mencionando, ¿no? Son muchos, pero se podrían resumir en llevar un estilo de vida mucho más natural, más antiinflamatorio, más conectado, ¿no?, con el medio. Cuidar nuestra salud digestiva, súper importante. Si tenemos sintomatología digestiva, no cronificarla, no normalizarla y buscar el origen y solucionarla, porque como hemos visto, tener una microbiota intestinal alterada nos va a repercutir en la salud de nuestra piel. Evitar los tóxicos, tanto pues lo que hemos comentado, ¿no?, productos de cosmética, de higiene, intentar escoger productos que sean lo más respetuosos tanto con nuestra piel como con nuestra microbiota. Limitar todos estos disruptores endocrinos, ¿no?, que muchas veces Ujú. también tienen una afectación hormonal, y muchas de estas enfermedades de la piel, como el acné, como la rosácea, también cursan con desajustes hormonales la mayoría de las veces. Una alimentación súper importante, alimentarnos de forma antiinflamatoria, prebiótica, una dieta que sea rica en fibras fermentables, que aporten nutrientes a esta microbiota que queremos mantener saludable, rica en polifenoles, en antioxidantes, en vitaminas que nos ayuden también a... Bueno, los polifenoles, un poco para que entendamos su interés, ¿no? Son una serie de sustancias con gran acción antioxidante que nosotros, nuestro sistema digestivo, los digiere en muy poco porcentaje, de modo que llegan prácticamente íntegros a nuestro colon, donde son aprovechados por nuestra microbiota beneficiosa para sintetizar, pues, por ejemplo, estos ácidos grasos de cadena corta que hemos visto que son tan interesantes. Variedad, ¿no?, diversidad de vegetales, Ujú. sobre todo, que es la base un poco de esta dieta antiinflamatoria, que es donde vamos a encontrar todas estas fibras interesantes. Bueno, olvidarnos de esta obsesión de la limpieza también que hemos comentado, ¿no? No pasarnos todo el día exfoliándonos la piel, o porque esto también es agresor. Yo Ujú. muchas veces en casos de acné o me encuentro, ¿no?, que vienen con una irritación brutal, pues a base de exfoliantes y de tal. Claro. Igual no es tan interesante eso, sino pues una limpieza menos agresiva, y empezar a trabajar para restituir el equilibrio de esta dermobiota. Ujú. Es que a veces qué interesante es, perdona que te corte un segundito, que nos deis todos estos consejos desde los profesionales, porque muchas veces como pacientes hacemos cosas pensando que son buenas y sin embargo igual lo estamos haciendo peor y sin embargo se hace con todas las buenas intenciones. Claro, es que desde el momento en que desconocemos que tenemos un ecosistema de microorganismos ahí colonizándonos la piel, pues ya es fácil no entender que el exceso de higiene puede removerlos y puede acabar generándonos un desequilibrio mayor, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, bueno, un poco esto. También, como último punto, la parte emocional es súper ujú, importante, también para cuidar nuestra piel y para cuidar nuestra salud. Intentar implementar en nuestra vida estrategias que nos ayuden a sobrellevar, ¿no?, este estrés crónico al que estamos enfrentados a diario, y evitar también, pues, relaciones tóxicas que también al final son un foco, ¿no?, que nos acaba ujú. inflamando y que nos acaba afectando. Ujú, sí, sobre esto último lo hablábamos en uno de nuestros episodios con Alberto Blanco Pacheco, que él es psicólogo y precisamente también su gran consejo del que luego caían todos los demás es el de fuera tóxicos, ¿no? Y entre ellos, pues a nivel psicológico Sí. tenía una importancia brutal. Pues Sandra, yo creo que nos quedan deberes, que todos tenemos que apuntarnos todos estos consejos y sobre todo coger apuntes de toda esta entrevista porque vale la pena entender cómo tenemos toda esta dermobiota, cómo hay que cuidarla y
y sobre todo la relación que tiene en estas patologías relacionadas con la piel que también suponen pues, un abordaje a la hora de tratarlas en las que tengamos en cuenta todos estos aspectos relacionados con nuestros bichillos que no podemos olvidarnos de ellos, aunque a veces sin querer lo hagamos. Así que, Sandra, muchísimas gracias por participar en Media Hora con tu microbiota y a todos los que nos estáis viendo, pues recordaros que podéis ver este episodio siempre que queráis en YouTube, va a quedar colgado como el resto de los episodios de nuestra sección de divulgación y deciros que, bueno, pues podéis seguirnos también en Instagram, en Facebook, recordaros la suscripción a la newsletter y nada más, agradecerte de nuevo, Sandra, que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer Pues y nos espero alegramos que, muchísimo. que sigáis con esta divulgación porque es muy necesaria y Pues bueno, es una manera también de empoderar, ¿no? a las personas para conocer más su cuerpo y para conocer cómo poder cuidar su salud. totalmente. Muchísimas gracias y sobre todo con vuestra colaboración, con la de los profesionales, que al final sois los que sabéis y los que nos podéis aportar todos esos conocimientos desde un punto de vista además clínico. Estáis a día de hoy en activo, estáis trabajando con pacientes, lo estáis viendo y eso, bueno, eso tiene un valor para nosotros de verdad que incalculable. Así que, Sandra, muchísimas gracias y a todos los que nos estáis viendo, gracias por ver el episodio, no os perdáis el resto y nos vemos en la siguiente. Adiós.